Hola a todos jóvenes, ¿qué tal? Muy buenos días. Les habla de nueva cuenta su maestro, el profesor de historia Alejandro Geraldo Castro. Espero todos ustedes se encuentren muy bien y listos para iniciar un nuevo tema en esta asignatura de historia. El tema de hoy se titula Relación entre política, guerra y religión. Ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Ese es el tema que vamos a analizar, jóvenes. El aprendizaje esperado para este tema nos dice lo siguiente. Reconocerás la existencia de una relación entre la política, la guerra y la religión. Ese es el aprendizaje esperado que nos va a guiar en el estudio de este día. Y bien, jóvenes, aquí en este tema lo que hay es una interrelación entre sucesos históricos que ocurrieron, por un lado, en el continente europeo, en la península ibérica, en donde se encuentra España. ¿Por qué España? Porque de ahí provienen los conquistadores europeos que llegaron a Mesoamérica y conquistaron la parte que hoy corresponde a México. Por otro lado, vamos a analizar el contexto histórico que se desarrollaba al mismo tiempo, pero en el territorio mesoamericano, con las civilizaciones que estaban asentadas en lo que hoy es México. Vamos a alternar el análisis entre estas dos regiones porque es lo que nos corresponde en esta asignatura, en este tema. Si están todos listos y preparados, pues vamos a comenzar. Les pido por favor también, jóvenes, tengan a la mano su libro de historia. El tema que vamos a trabajar hoy está ubicado en las páginas 162 hasta la página 167 de su libro de historia. Apóyense por favor con su libro para compartir conmigo este estudio. Bien, jóvenes, el tema de hoy nos indica que hagamos una relación o que reconozcamos una relación entre la existencia de la política, la guerra y la religión. Ustedes saben que las tres cosas son un producto social, una construcción humana. Los seres humanos somos los únicos animales que practicamos la política, que significa asunto de todos. Polis significa muchos en griego y tica pues asunto, ¿no? La guerra también es una actividad que el hombre realiza desde el mismo inicio de su origen como especie. El ser humano es el único que lleva y planifica guerras. Y la religión también, porque el ser humano también es la única especie del mundo que se plantea este pensamiento acerca de que existe un mundo más allá de este que conocemos y lo manifestamos en religión. Entonces son tres cosas inherentes a la especie humana: política, guerra y religión, y ha existido desde que inició la historia del hombre. Por eso es que nosotros vamos a definir cómo estos tres aspectos se relacionan para construir la historia de nuestro país, cómo estos tipos de actividades tienen que ver con la formación de lo que hoy es México, producto de la relación entre dos culturas, una que se surgió en España, en la península ibérica, en Europa, y otra que se desarrolló en lo que hoy es México, pero anteriormente era conocido como Mesoamérica. En vísperas de la conquista española de Mesoamérica, jóvenes, tanto las sociedades mesoamericanas como los reinos españoles en Europa protagonizaron a lo largo de su historia múltiples guerras. Esto condicionó el desarrollo de sus sociedades y las ideas que tenían sobre el mundo, cada una en su contexto.
Durante los siglos XIV y XV hubo guerras con distintas características y objetivos en ambas regiones del mundo, tanto en Mesoamérica como en la península ibérica, en España. Las guerras fueron un factor esencial de la movilidad territorial y social, así como un acelerador de los intercambios culturales, la difusión de ideas y la construcción de ciudades. Es interesante, jóvenes, ver cómo la guerra condiciona la vida de las personas y el desarrollo de sus culturas. Por ejemplo, en España, en el siglo VIII, los árabes llegaron hasta ese lugar y conquistaron las tierras que le pertenecían a los españoles, a los reinos españoles que existían en aquel tiempo. Los árabes llevaron consigo o portaron consigo su religión, el Islam, que es contraria al cristianismo que practicaban los reinos españoles, y permanecieron en España y desarrollaron una cultura durante 800 años. O sea que España 800 años fue de los árabes. De hecho, muchas de nuestras palabras que utilizamos en el español tienen un origen árabe. Por ejemplo, ojalá, almohada y otras más. La cultura y la influencia árabe en España fue muy grande. Y los españoles, que querían recuperar sus territorios durante 800 años, guerrearon con los árabes. Entonces es de esperarse que en ese lugar del mundo pues los españoles desarrollaron una cultura guerrera, una cultura de la guerra, porque permanecieron en estado de guerra durante mucho tiempo para deshacerse del pueblo árabe que tenía apoderadas sus tierras en Europa. Eso condicionó a aquel pueblo, al español, a convertirse en un pueblo guerrero. En tanto que en Mesoamérica, jóvenes, las acciones bélicas fueron dirigidas por los tlatoque mexicas, que eran adoradores de Huitzilopochtli, el dios de la guerra, que representado por el sol, Quetzalcóatl, conocido también como la serpiente emplumada, y Tezcatlipoca, entre otros dioses que ellos tenían. O sea que la guerra que se practicaba en Mesoamérica era una guerra también en cierta forma religiosa. Ellos hacían la guerra con el fin de obtener prisioneros para los sacrificios humanos que practicaban y también con el fin de obtener mayores territorios y riquezas, tal como también sucedía en España. En la península ibérica, en España, los enfrentamientos armados fueron conducidos por los reyes de Castilla, un reino muy grande e importante que finalmente vino a realizar la unificación de todos los reinos españoles. Ellos eran cristianos y sometieron a muchos otros reinos y territorios y les exigieron el reconocimiento de su autoridad. Los reyes católicos de España, que todos sabemos, financiaron las expediciones europeas hacia América de Cristóbal Colón. Ellos eran los reyes de Castilla. Ibéricos en España y mesoamericanos en América, cada uno por su parte justificaron las guerras de expansión con base en sus creencias religiosas. Unos pues para deshacerse de los infieles, que eran los árabes, porque creían en Alá. Y otros acá en América para alimentar al sol y evitar que el mundo se colapsara o se destruyera. Esas eran las ideologías que los motivaban a desarrollar la guerra. Fundamentaron en ambas regiones la hegemonía de sus gobiernos, los reyes de Castilla en España y acá en América los aztecas, que eran el reino en expansión más poderoso cuando llegaron los españoles. Los conquistadores europeos portaron estas creencias en los viajes y los llevaron hasta los territorios mesoamericanos que descubrieron. Como consecuencia, las prácticas religiosas mesoamericanas fueron confrontadas porque eran diferentes a las que traían los españoles cristianos. Cuando se produjeron las guerras de conquista, ambos pueblos, como pueden darse cuenta, jóvenes, tenían dos visiones distintas de la guerra. Veamos ahora qué nos dice acerca de la migración y también de la guerra en este tema. Gobierno y religión, jóvenes. Para los pueblos de Mesoamérica, el gobernante era a la vez su sacerdote. Así ocurrió
con los mexicas durante su migración al valle de Anáhuac. Recuerden la leyenda de Aztlán, que nos dice que este pueblo vino de una región del norte de México que no se sabe a ciencia cierta dónde está, pero se cree está cerca de entre Colima y Nayarit. De ahí se cree que desciende este pueblo, los aztecas. El gobernante máximo, llamado Hueytlatoani, tenía dos consejeros principales. Uno, el Tlacatecatl, que era considerado el jefe de sus ejércitos, y otro, el Cihuacóatl, que era el sacerdote supremo, quien aconsejaba al Tlatoani sobre los asuntos religiosos, los ritos dedicados a los dioses y las ceremonias relativas a los ciclos agrícolas. El Cihuacóatl más famoso entre los mexicas fue Tlacaelel, quien vivió en el siglo XV y fue consejero de tres tlatoques mexicas: Itzcoatl, Moctezuma y Huilcamina y Axacayatl. Promovió la creencia de los mexicas como pueblo destinado a dominar a otros pueblos, pues sus ideas justificaban las guerras de expansión y conquista que los gobernantes mexicas encabezaron en esa época. Por su parte, en Europa, en la península ibérica, en España, fueron señores naturales de cada uno de sus territorios, es decir, los reyes eran legítimos gobernantes solo si defendían los derechos de los vecinos a quienes gobernaban. Junto a su título como monarcas, también se hicieron llamar emperadores, por lo que buscaron imponer su autoridad como jefes de la iglesia. Como otros reyes europeos, también los españoles retomaron ideas del antiguo imperio romano, como sus leyes, y la creencia de que el emperador era al mismo tiempo jefe de los ejércitos, un señor natural de sus vasallos y un jefe de la iglesia cristiana en los territorios que dominaban. Las conquistas emprendidas por los cristianos en la península ibérica, con su rey como protector de la fe, se expresaron mediante la fundación de iglesias y conventos en los pueblos, las villas y las ciudades de cada territorio anexado. Recuerden, jóvenes, que en España también existía la creencia en Alá, o sea, la religión musulmana, que estos reyes cristianos que fueron recuperando territorios iban deshaciendo o destruyendo. Así, en esa época, cuando los navegantes financiados por la corona de Castilla, los reyes de Castilla, Fernando y la reina Isabel la Católica en el siglo XV, encontraron a través de sus navegantes y sus exploradores islas y un nuevo territorio que no se conocía en Europa. Los reyes católicos justificaron su dominio sobre aquellos territorios y su población con la idea de defender y de extender su religión, la católica, por todo el mundo. Es por ello que los viajes de exploración europeos que antecedieron a la conquista del Nuevo Mundo se hicieron bajo el patrocinio de los monarcas hispanos, los reyes españoles y también los portugueses, y siempre en nombre de la propagación de la religión cristiana y con la idea de hacer la guerra a todos aquellos que no aceptaran dicha creencia, que eran llamados pues los infieles. Así, en ese contexto es que llegan los europeos a Mesoamérica, jóvenes, con estas ideas, las de imponer su religión, porque consideraban una obligación, un compromiso con Dios y con su iglesia, expandir el cristianismo, y no era la excepción las nuevas tierras descubiertas por estos navegantes españoles y portugueses que financiaron a estos reyes católicos en España por su parte y también en el reino de Portugal, los dos reinos europeos más importantes en esa época que se dedicaban a la exploración de otras tierras. Para finalizar con este tema, jóvenes, hablaremos un poco acerca de los primeros viajes europeos de exploración a América. En este sentido, la búsqueda de mejores oportunidades económicas impulsó los viajes europeos hacia el Nuevo Mundo, los cuales fueron consecuencia de las migraciones anteriores que ya vimos que se desarrollaron durante las guerras que allá en España mantuvieron los reyes católicos contra los musulmanes. Pues bien, el primer viaje del navegante genovés Cristóbal Colón por el Océano Atlántico se realizó el 3 de agosto y el 12 de octubre de 1492. Los reyes Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, conocidos como los Reyes Católicos, fueron sus principales patrocinadores.
Es decir, fueron los que aportaron el dinero, el capital y los barcos para que estos viajes pudieran ser posibles. A principios de aquel año, estos monarcas tomaron la ciudad de Granada, que estaba en poder de los árabes, llamados en aquel entonces moros. Era la capital del último reino musulmán en la península ibérica, en España. La guerra había durado 10 años y los reyes católicos decidieron expulsar a los musulmanes y a los judíos de los territorios que gobernaban en la península ibérica. Estos acontecimientos jóvenes produjeron nuevas migraciones, la de los musulmanes españoles hacia el norte de África y el Mediterráneo oriental, con sus correligionarios de religión, los árabes que estaban dominando aquellos territorios del norte de África. Por su parte, los judíos españoles huyeron hacia Portugal y algunas ciudades italianas y parte del imperio turco otomano. Además de las que llevaron a los europeos en busca de mejores oportunidades de vida, más allá de los límites entonces conocidos, hasta las tierras que más tarde se conocerían como el continente americano. Colón realizó 4 viajes al Nuevo Mundo. En realidad intentaba descubrir una nueva ruta hacia Oriente, que era su objetivo principal, donde se sabía que existían grandes reinos, oro, plata y especias. Estas últimas eran más valiosas. Las especias son todo aquello que nos sirve para aderezar y sazonar las comidas, como la pimienta, la nuez moscabada, la sal, el orégano, etcétera, jóvenes. Estas últimas eran las más importantes para el comercio europeo. Colón nunca se dio cuenta que había llegado a tierras nuevas. Emprendió su segundo viaje entre 1492 y 1493 y el tercero en mayo de 1498 y por último el cuarto en 1502 y 1504. Entre el primero y el último de sus viajes se produjeron 16 travesías más realizadas por otros navegantes que llevaron a las islas del Nuevo Mundo cientos de migrantes españoles en sus viajes. Muchos viajes más se efectuaron durante los primeros años del siglo XVI. Entre los más conocidos se encuentran los del florentino Américo Vespucio, quien en 1504 publicó una obra llamada Mundus Novus. En ella afirmaba por primera vez que las tierras a las que habían llegado los europeos eran parte de un continente desconocido por ellos y no las Indias como creía Colón. Jóvenes, los españoles crearon varios centros de población nuevos en las islas del Caribe, especialmente en Cuba, donde los reyes católicos nombraron un gobernador y desde donde salieron nuevas exploraciones hacia las tierras continentales de lo que sabemos hoy era Mesoamérica. Estos primeros exploradores españoles fueron Francisco Hernández de Córdoba, quien llegó a la península de Yucatán en el año de 1517. Por su parte, Juan de Grijalva, quien exploró las costas de Tabasco y Coatzacoalcos en 1518. Y Hernán Cortés, por supuesto, quien llegó a lo que hoy conocemos como Golfo de México. En este sitio Cortés fundó la Villa Rica de la Vera Cruz, primera ciudad hispana en el Nuevo Mundo, en el continente, en el macizo continental. En sus travesías los exploradores llevaron consigo un texto dirigido a las autoridades de las poblaciones desconocidas. Los españoles acostumbraban siempre leer las leyes y reglas de sus reyes a las tierras a donde llegaban a conquistar. Los europeos requerían a los pobladores aceptar pacíficamente la fe cristiana y reconocer al rey de Castilla como su nuevo señor. En caso de que no aceptaran, los exploradores adquirían el derecho de hacerles la guerra y someterlos por la fuerza. De ahí el origen de la conquista militar de los pueblos mesoamericanos, jóvenes. Pues bien, como hemos visto, tantos españoles como mesoamericanos practicaban la guerra y fundamentaban sus gobiernos en nombre de sus creencias religiosas. Para ambos la religión justificaba sus acciones. Para los tenochcas o aztecas la creencia de sus dioses los llevó a legitimizar su autoridad sobre otros reinos mesoamericanos y sus conquistas. Y también para los españoles la fe cristiana justificó sus exploraciones y conquistas sobre las poblaciones del Nuevo Mundo. Pues bien, jóvenes, ahí en ese paralelismo podemos ver algunas coincidencias entre ambas civilizaciones, entre ambas culturas. Estos conocimientos nos van a servir para abordar el siguiente tema, que ya sería los acontecimientos históricos relacionados con la conquista de América. Espero que el tema les haya resultado provechoso, jóvenes, y claro.
La actividad de reforzamiento para este tema es muy sencilla. Vamos a trabajar un resumen en el cual abordaremos los puntos que se siguieron en este análisis, en este video. ¿Qué puntos son los que vamos a escribir o de lo que vamos a redactar en nuestro resumen? Vamos a hablar acerca de acciones bélicas. Vayan tomando nota de esto. Vamos a hablar un poco acerca de lo que fue la migración y guerra. Vamos a escribir también un tanto acerca de lo que es gobierno y religión, siempre utilizando nuestras propias palabras. Y por último hablaremos un poco acerca de lo que representaron los viajes europeos de exploración a América. Este resumen que vamos a elaborar, jóvenes, deberá constar de al no menos de 20 renglones. Al final del resumen quiero que por favor ilustren este tema con una imagen que tenga que ver con lo que estudiamos, por favor. La actividad número 2 después del resumen va a ser elaborar en un planisferio las rutas de los primeros viajes realizados por los exploradores españoles. Pueden buscar uno en internet si tienen la posibilidad o hacer uno a mano y trazar con diferentes colores las rutas por las que navegaron los españoles y señalar por favor en qué año, en qué fecha fue este viaje de descubrimiento. Coloreen bien su planisferio, por favor, no olviden las acotaciones. Un mapa que no tenga información sirve de muy poco, jóvenes, o no se puede evaluar. Por favor, háganlo, coloreen bien sus actividades, tanto la ilustración del resumen como el mapa. Yo les deseo la mejor de la suerte. Fue un placer para mí haber estado con ustedes a la distancia. Y de nueva cuenta les agradezco mucho por su atención, jóvenes. Hasta el próximo tema. Cuídense mucho, por favor. Hasta luego.